He estado jugando un rato al Elex. Esto lo digo... ¿Qué gráfica es? La RTX 2060. Me he puesto esa y me he cambiado... Me he quitado la 1660 Super. Ambas de 6 GB, pero la RTX 2060 es dentro de ese escalón. Es un pequeño escalón por encima, pero la he pillado muy en oferta, o muy en oferta entre muchas comillas, y la he tenido que pillar, básicamente. Y eso va a ser básicamente lo que he comprado este año, con el dinero de los canales, pues ha sido eso, ¿no? Ha sido un bloque de RAM de 32 y la RTX 2060. Eso es lo que he gastado. El dinero de los suscriptores, pues ha ido en eso, ¿no? El dinero de YouTube, de Twitch, de todo eso. Voy a cargar la partida lo primero, porque quiero ver cómo funciona esto. Quiero ver si la gráfica tira el streaming y el juego en ultra. Pero sobre todo para ver cómo se ve en el streaming o si va lento o algo. A ver. Voy a moverme un poco por aquí por si acaso. No sé por qué siempre está lloviendo. Vale, sí. Hostia, va bien, tío. ¿En serio? No, la 1660 no podía, ¿eh? Sí, va bien. La 1660 no podía no podía poner el juego así. Lo tengo a ver, lo tengo en ultra. Sí. Lo tengo todo activado, todo en ultra. 60 FPS como roca. Grabando y streameando. Y el streaming va bien. Si hay alguna ralentización, supongo que lo bajaré. Le bajaré la sombra o algo. Pero sí que se nota. Como no he podido streamearlo hasta ahora, pues no sabía si... no sabía si la gráfica iba a poder con la grabación, con el juego en ultra, en el stream, pero sí que puede. Para los que quieren ver Elex, para los que han venido a ver Elex, tengo algo de lo que informarles. Y es que he estado jugando un rato, ¿vale? Desde el último stream. El último stream fue este, donde acabamos con el primer streaming que hice de Elex, que acabamos con 3 horas y 38 minutos. Y este segundo streaming lo empiezo con 18 horas. Hay unas 15 horas de juego entre streaming y streaming, que son 15 horas mías donde me he conocido un poco más con Elex y con Jax, el protagonista, ¿no? No he avanzado nada en la historia, obviamente, pero sí, digamos que he estado dando vueltas por el mundo durante 15 horas, ¿vale? Le he echado un buen bici. Debería repasar un poco el equipo. Apenas he mejorado nada. Pero bueno, lo primero que estáis viendo es el pavo este que hay aquí. Que este es el segundo compañero que te encuentras. Que te lo encuentras, es Arx. Y es un albo. Que te encuentras aquí. Exactamente aquí. En esta zona de aquí. Te lo encuentras y te dicen básicamente que a él también lo han exiliado. Entre comillas, es un albo. Sigue siendo un albo. Pero que como que lo han exiliado como a ti o algo así y está en contra de esa gente. Aunque sigue creyendo, él sigue sintiendo que es un albo. Tiene también una misión secundaria de acompañante que no puedo hacer porque me parten por la mitad, ¿vale? El juego tiene un problema, después de jugar ya muchas horas, tiene un problema con la dificultad ultra y es que eres una mierda de personaje hasta que avanzas muchísimo en los niveles, ¿vale? Eres una mierda. Y dependes mucho del compañero. O sea, yo no tengo DPS ninguno. No tengo DPS. El DPS es Duras. Es decir, yo para lo único que valgo es para stunear a los enemigos. Y por eso llevo un escudo. El escudo stunea mucho más que el arma, ¿vale? De hecho tiene un golpe de... Tiene un golpe de stun, ¿vale? Tiene un golpe de stun. A ver, ¿lo puedo hacer? Sí. Eso stunea siempre, o casi siempre derriba a los enemigos. Aparte de eso, estoy en nivel 7. Me he subido un poco los stats, no mucho, pero es algo. Y me he dado unos cuantos puntos de supervivencia, de fabricación y de personalidad. De fabricación básicamente ha sido química para poder hacer las pociones de Elex, ¿vale? Las pociones pasivas en este juego, a diferencia de los góticos en el Risen, en los góticos los Risen eran pociones de
de fuerza, para hacerte pociones de fuerza y subir fuerza, de compresión, sería, o de destreza. Y aquí hay pociones de Elex que directamente te dan puntos de aprendizaje o puntos de atributo. Las pociones fuertes son las que te dan los puntos de atributo, que esas están aquí. O no lo puedo mirar aquí. ¿Puedo? Bueno, sí, esta es la poción pequeña. Existe la poción pequeña de Elex que te da 100 de experiencia. Está la poción normal de Elex que te da 2 puntos de atributo. Y la poción fuerte de Elex que te da 1 punto de aprendizaje. Aparte de eso, la materia más importante del juego es el Elex natural, que lo tengo aquí. Que es esto. Esta es la materia, digamos, el material más importante del juego es este. Él es natural, no desperdiciéis esta mierda, ¿vale? Lo mismo que las pociones pasivas en los Gothic o en el Risen, ¿vale? Pues este es el material que no hay que desperdiciar de ninguna manera, el es natural, ¿vale? En cuanto a la diferencia entre Duras y aquel lleva una maza y Duras lleva una espada. Creo que aquel hace más DPS, ¿vale? Pero voy a llevar a Duras porque la historia va con él, ¿vale? Pero bueno, aquel tiene otra misión, para hacer su misión cogeré a aquel. Tengo que venir aquí a interrogar a estos dos, así que voy a pillar el tele por aquí. El combate sigue siendo una mierda, ¿vale? Por mucho que yo mejore, yo no veo diferencia circunstancial, salvo que a lo mejor gaste puntos en esto, en armas cuerpo a cuerpo, en poder de ataque y tal. Para mí el combate sigue siendo una basura, ¿vale? Me he acostumbrado un poco a él, sobre todo al melee, pero es que yo no puedo, ¿vale? El de flechas también es decente, pero es que no quito nada, ¿vale? Y me siguen quitando una puta barbaridad, pero una barbaridad, ¿eh? Por lo menos ahora puedo bloquear con el escudo. Pero mira, el DPS lo hago con Duras. O sea, mi personaje no hace DPS. Y le voy a pegar ahora, mira. Es que no le bajo, yo no le bajo nada la vida. Y a mí me bajan, ya habéis visto, 1/4 de vida por golpe. Lo mejor que puedo hacer yo es pegarle con el escudo o stunear, para que Duras le pueda pegar más golpes. Yo como tal no quito nada. Es una mierda, pero es lo que hay. O sea, ya está. Y por lo demás, pues sigo comiendo carne. Ya está. Ah, por cierto, el escudo lo tengo en el acceso rápido, porque por algún motivo el escudo me gustaría guardármelo con el arma y que lo sacara directamente y que fuera equipación. Pero no, te lo tienes que poner en el acceso rápido, el escudo. Si no, no lo saques. O sea, no te deja equipártelo si no lo llevas en el acceso rápido. Quien se vaya pasando por el directo, pues encantado de veros. Y quien no, pues que lo vea en YouTube cuando esto salga en YouTube. Criaturas enanas, estas sí me las puedo cargar más o menos, pero les sigo quitando muy poco. Es que... Me ha aumentado también el vigor. Tengo la mejora de los puntos de salud y la mejora del vigor la tengo. Porque si no es un desastre, o sea, te dan muy poco vigor al principio. Sí, seguro que sí. Pero bueno, digamos que el crafting es barato, vamos a decir eso. Porque la habilidad de química te desbloquea para hacer todas las pociones directamente. Y cuesta nada tenerlas, que yo la tengo ya. Y la fabricación y tal, y mejora de armas y tal también cuestan nada. No lo he subido todavía, pero cuestan nada. Aquellos creo que son calaveras. Y son 3, que no me los voy a poder cargar. En grupos soy incapaz. Soy incapaz de hacer grupos porque Duras puede enfrentarse a 2, pero al final lo tiran al suelo. Y yo no puedo con uno. O sea, es un desastre. Por cierto, los corazones del mundo, de esos que hablaban los berserkers, que se supone que son árboles súper especiales, que meten vegetación a todas partes, son estos.
O sea, estos son los corazones estos del mundo ese que decían los berserkers. Esto es lo que protegen los berserkers, básicamente, para que básicamente se extienda la naturaleza por toda la zona. He aprendido un poco de lore mientras jugaba al juego. A ver, Irdor. Este se supone que tiene info de los asesinatos que está investigando este. Ooh, who are you? What are you doing here? No one's allowed round the world, Heart. I'm no threat. So you say. What brings you all the way out here? Are you responsible for the world, Heart, here? That's what you care about? The world, Heart? What about the men sent with it? If we wither, it does too. Goliath should care as much about us as they care about that plant. But yes, what are we next to a world, Heart? Ants in history. Here we are standing by the future of Magellan, the very thing given to us in Magellan's hour of need. Maybe that's what Bourne meant. He told me being a cultivator was about learning who you are. Out here, isolated with this thing to care about, I've certainly gained perspective. What is a cultivator? Well, we're farmers, in the main. We grow the crops for Goliath, and we tend to the seedlings and the world hearts. The warriors act like they're the big guys, but really, they're here to protect us. Warriors might get the glory, but it's us cultivators who are changing the world. How long have you been doing this? Oh, I didn't want to do it. This was a sentence. I got sent here as punishment 5 years ago. Punished? And you say you enjoy doing this? Yeah, masochist, aren't I? Beer, women, and fights were all that used to matter. Now, I get a kick from seeing just a few seedlings a season make it all the way to mature. I can take pride from that. ¿Merece la pena el Elex? Si te gustan los Gothic y los Risen, sí. Si te gustan los RPG en general, también puede ser una opción. Si no te gustan los RPG de Piranha Bytes, no te gustan los RPG así en general o tal, no te va a gustar. How safe is the world heart here? You mean with the Albs scouting out Goliath? They don't seem to register it. The World Heart mustn't be their mission, or they don't know about it. He'd kill me fast enough, though. That is, if the animals didn't get me first, or I don't eat the wrong thing and get poisoned. Still, all in a day's work. Anything you want me to report to Ragnar? Yeah. Can you tell him about the World Heart? That it's okay? He should know we're still working, even though the patrols aren't coming to check. But if you're offering to help, there is one thing. I've not had any supplies from Goliath. Can you get them to send someone with my food supplies? Why plant the world heart out here where it's in danger? You don't understand much about our ways, do you? So tell me. We're changing the world with them. Wherever you plant a world heart, it extracts the elix from the ground, pulls the poison out of the soil. It makes the soil come back to life. Lets Magellan's nature return to it. So whenever we plant a world heart, life follows. The more we plant, the more of Magellan is restored. We have to plant them in places like this because it's where they make a difference. All this around us, is because of the world heart. So where do the world hearts come from? I don't know. They found the first ones, the first berserkers. They realized what it could do, that it fed on elix rather than dying from it, so they started cultivating them. No sé si me irá bien con la 1080 y 8 GB de RAM. Te va a ir en calidad, yo creo que media baja. Yo lo bajé, a ver, en el anterior streaming yo tenía el Elex en calidad baja porque estaba streameando. Si tú no streameas, o sea, si no grabas y no streameas, te va a ir en calidad media bien. Tengo mono de GOTY, así que seguramente me lo pille por 30 pavos. No hace falta que te lo pilles por 30 pavos porque no vale 30 pavos, vale bastante menos. El Elex debe costar... cuesta 5 euros en oferta.
Y si no está en oferta, no sé cuánto cuesta ahora mismo, pero no cuesta 30 euros. 30 euros costará el LX2. Bueno, no, de hecho 30 euros cuesta el LX2 en oferta. Espérate una oferta. Si lo pillas, el LX pillando las ofertas cuesta 5 euros. O 10. O sea, no lo pilles por 30 ni de coña. Pudiendo pillar una gran oferta, o sea, y vienen por ahí las ofertas de Navidad de Steam, son a mitad de diciembre, o sea que es una tontería pillártelo ahora. What do you mean the Albs don't register the World Heart? They don't come here. They bypass it, keeping their distance. You'd think they'd come straight for it, huh? It's eating Elix, and they sort of want all the Elix, don't they? Maybe they don't like the mana. The mutants here love it, but when they eat it, it makes them sick. Maybe the Albs can sense that, and they want to stay healthy. Where do you get your supplies from? Directly from Goliath, normally. Sometimes we'll get something from passing hunters, but you can't rely on that. Why have the deliveries come to a halt? The Alb attacks. The warlords have put all the warriors on defense and cut down on the supply runs. We're supposed to be self-sufficient out here, but with more Alb attacks and more creatures, we don't have time to grow, forage, or hunt anymore. I will ask about your food supplies. Thank you. Cinda is probably the best person to ask. She's fierce. I mean, ball-shriveling fierce, but gets things done. I'm not asking for anything special, just the usual supply run. Or just, well, anything, to be honest. We're hungry out here. Won't they send you supplies? At some point, when they remember. Trust me, you going and asking will be faster than us waiting for them to remember. Our stomachs have better memories than they have. Listen, Goliath aside, there's a plant, the Cultivator's Loaf. If we could collect some of that, it would help us. It grows everywhere, but we've just not had time to collect them. 4 dozen should be enough. 4 dozen? Yes, hopefully that would last us until we get another supply run. Say, let's round it up. Joder. 50? It would save you a trip to Goliath. ¿Tengo? ¿En serio? A ver. Este no era un juego medieval de donde sacaste las gafas. Ah, coño. No, el LX no es medieval. El LX tiene. De hecho, combina bien las ambientaciones medievales y futuristas. Pero sí, tiene ambientación medieval en la zona de Edan. Tiene ambientación de Mad Max en la zona de los proscritos. Y tiene ambientación futurista en la zona norte, ¿no? La zona norte de los salvos y la de los clérigos es futurista. O sea, es todo, es de todo un poco. Por eso lo que hizo Piranha Bytes aquí está bien, ¿no? Que combinó las distintas ambientaciones en un mismo mapa. Es extraño de cojones, pero está bien hecho, o sea, no es una mala combinación. A ver, el tonto este me ha pedido 50 plantas, las tengo, pues se las puedo tirar a la cara. ¿Qué me ha pedido? Me ha pedido la seta. No tengo. Es una planta. Hogaza del agricultor. 56, pero es que esto se usa en una poción, creo. Pero se los voy a tirar a la cara. Son hongos, o sea, crecen en todas partes. Toma. I have brought supplies. You have? I'm salivating already. He traído entregar pan mohoso, ¿qué dice? He traído la hogaza del agricultor. Toma. I have brought you the Cultivator's Loaf. You are a born gatherer. That should see our stomachs full. Thank you. Here. That should pay for it, right? 200 fragmentos, 420. Tienes que pagar el doble, no me hace falta la pasta. Yes, that is a fair amount. Thank you again. You've done us a real favor. Everyone here will appreciate it. Todos aquí, pero si sois 2. Ah, no, 3. Not now. Se han reproducido, pensaba que eran 2.
Futurista y medieval, sí. Lo estoy jugando en dificultad máxima, sí. Dificultad ultra. Si le doy más para el lado, es que no quiero moverlo por si tiene logro o algo para dificultad, creo que no tiene, pero si le das para el lado otra vez, te sale personalizada, que es básicamente para modificar esto. Pero si lo pones en ultra, te lo pone todo por defecto así. Que es básicamente, esto si lo mueves, esto le ayuda al apuntar, y esto es la fijación del combate cuerpo a cuerpo. Básicamente si lo mueves hacia el lado, te lo pone automático, y si no, le tienes que dar un botón. En mi caso lo tengo puesto en la X, ¿vale? Le doy a la X y fija al enemigo. Pero bueno, todo lo demás está por defecto en ultra. De todas maneras, cuando le das a nueva partida, te lo indica. Hay 4 dificultades y te da a elegir. Y ya te lo pone todo así. Más cosas. Lo del asesinato. Tell me, what do you know about Ascor's murder? Nothing really. I don't hear much from Goliath out here. So, you were here when he was killed? Probably. I haven't been anywhere else in months. I only go back for supplies or to transport seedlings. When was Ascor killed? 3 months ago, around Mana's Eve. Oh, then I was back in Goliath sometime around then. I've lost track, to be honest, but whenever it was, I didn't see anything. How well do you know Ascor? Not at all. I mean, I knew of him, people talked about him, but I don't think I ever said more than hello to him, and he ignored me. He didn't really have time for cultivators. But, you know, people can be like that. Some value our work, others think they're superior somehow. GOTY Remake tendrá selector de dificultad. No se ha confirmado, pero creo que Reinhardt Police dijo que podría haber selector de dificultad. En plan, a ver, lo que dijo, no sé, es que ahora mismo textual no sé cómo lo dijo, pero que dijo algo así como que estaría bien que el juego tuviera 2 dificultades, una normal y otra para los expertos en Gothic. Algo así, ¿sabes? Como una dificultad... Es que no sé qué tipo de juego... No se me ocurre ahora mismo un ejemplo de un juego que tenga en plan algo dificultad normal y dificultad hardcore, ¿sabes? Pues dijo algo así parecido del estilo. No sé al final cómo lo van a hacer. Yo no elegiría dificultad ninguna. Yo simplemente equilibro el juego y ya está. Lo de poner dificultades... Sinceramente a mí me parece una chorrada. Me parece una chorrada para no equilibrar el juego. Si un juego está bien equilibrado, no te hace falta dificultad en ninguna parte. Porque el juego tiene partes donde tiene zonas del mapa donde son difíciles y tiene zonas del mapa donde es fácil, ¿sabes? Donde tiene que ser fácil como en las zonas de tutorial del principio. Do you know where they found Ascor's body? I'm guessing somewhere in the forest, or why ask me, right? Did you hear anything else about Ascor? Well, I'm wondering why you're not asking me about the seedling that disappeared the same night Ascor was murdered. No one seems to be asking about it, and from what I heard, it wasn't just a seedling, it was one close to maturity. I heard it was being sent to a cultivator in the hope it could go on to Tavar or somewhere as a new world heart, but it never arrived. You work here on your own? Most of the time. That's part of the punishment. It didn't used to be as lonely. They'd send patrols out to check on us. But since the Albs started attacking, we've been left on our own out here. Yeah, I guess we're not a priority. Do you carry a sword? Of course. It's dangerous out here. I don't think you killed Ascor. Me? Of course I didn't. You really don't think you have a motive? You mean the seedling he had? I'm a cultivator. I look after a world heart. I want to know what happened to the seedling he had. Why aren't you investigating where it went? You're out here with a sword, and no witnesses. If I tried to attack a warrior with a sword, chances are you'd be planting me in the ground. Not now. Vale. Vale, esta es para decirles sobre el pavo este. About Ascor's murder. Eardor didn't have time to commit a murder. He's tending to the World Heart and looking after supplies. Besides, he's just too weak to have killed Ascor in the way you described.
Yes, I agree. I don't think Irido was capable of this. That's one less suspect for us. You're making good progress. I'll keep Ragnar informed. Bueno, a Ragnar lo mantengo informado yo. Tú estás pegado a mi culo todo el rato. La dificultad... Es que el tema de la selección de dificultad a mí me aburre ya en los juegos. Eso de que te den 4 dificultades a elegir me aburre. Me parece una manera artificial de no equilibrar el juego. Tío, si tú equilibras bien el juego con los enemigos por nivel, lo diseñas bien el mapa y tal, no te hace falta dificultad para nada. Gothic 2 es un buen ejemplo de esto. No tiene selector de dificultad ni su puta madre. Simplemente tiene un buen diseño de mapa y un buen diseño de enemigos colocados en lugares específicos para que tú sepas a qué zonas puedes entrar o a qué zonas no. Por cierto, las gafas esas de sol tomolonas, las tengo porque puedo comprarme un casco si quiero para tener más armadura, pero las tengo porque me dan este stat. Me dan sexto sentido. Y sexto sentido es una habilidad de personalidad. No. ¿De supervivencia? De supervivencia. Me dan esto. ¿Vale? Muestran a los enemigos en el radar. Que yo pensaba que iba a ser una mierda, pero como veis en el radar me sale ahí una flechita roja que me muestra todos los enemigos que hay alrededor del mapa. Todos alrededor del héroe. Y me los muestra a una distancia muy considerable. Míralo. ¿Dónde está? Ahí en el lago. Yo pensaba que iba a ser una mierda la habilidad, porque digo, va, esto me mostrará el punto cuando lo tengo a 10 metros. Y no, te lo muestra a bastante distancia. Así que merece la pena llevarlo. O sea, es una buena habilidad. No me las quito las gafas, aparte porque necesito muchas estadísticas para... No le he dado. No le he dado. Es que no quito nada, tío. El puto escudo, tío. Cada vez que me pongo el arco me quitan una barbaridad, loco. Esto es un enemigo normal, que podría más o menos enfrentarme a él. Me quita un cuarto de vida por golpe. Es una locura. Es una locura. La dificultad ultra del juego está... No voy a decir está mal hecha. Pero tío, es como... Tienes que llevar mucho cuidado por los enemigos porque tu personaje no hace nada. O sea, me siento igual que como me sentía en el Risen 2 o en el Risen 3, que estaba deseando tener un compañero. Existe el bloqueo, sí, existe el bloqueo, pero no bloquea... Me he puesto un escudo que básicamente bloquea más que el arma sola. Y bloquea el 100% del daño mientras tenga vigor... bastante vigor, ¿vale? Mientras el vigor no se gaste, pues bloquea todo el daño. El problema es que los enemigos tienen un montón de ataques que atraviesan el bloqueo y aún así te quitan vida. Y es un por culo. A mí ese tipo de cosas a mí no me gustan. El tipo de cosas de esto de que un enemigo de repente te haga un golpe distinto y te quite vida, porque sí, aunque estés bloqueando, a mí no me gusta. Si tengo bloqueo, tengo bloqueo, y si no, no me lo des. Vale, ese enemigo creo que es calavera, así que pasando de él. Esto es el mausoleo. Aquí es donde hay una de las misiones que me dieron en el templo de Maná, que decían que había que venir a por un tío que se había escapado o algo así. Está aquí dentro, ¿vale? Vale, pues es calavera. Me parten dos también, así que no puedo matarlo. Y ahí hay un montón de raptores que son calaveras. Me matan también. Tengo que venir al pavo este, a Gerón. Así que vamos a dar la vuelta sin que me vean los raptores. Y ahí hay otro, tío. Por aquí. Mira, las setas estas que me ha pedido el otro están por todas partes, así que son fáciles de farmear. Y con las gafas estas, teniendo el sexto sentido, que es la habilidad esa, pues más o menos puedes escapar de los enemigos mucho mejor, porque los vas bordeando mirando el radar. Que por cierto, el radar es una mierda. El radar tendría que verse como el de The Witcher 3. El de The Witcher, el relieve, quiero decir, mira, el fondo del radar se ve como azul, ¿no? Se ve como azul transparente y tal, y simplemente te indica las flechitas. El radar tendría que verse así,
con el relieve, es decir, con los caminos y todo el rollo, porque estás siguiendo un camino y muchas veces viene una bifurcación o lo que sea y tienes que abrir este puto mapa para mirarlo. En cambio, si te saliera en el radar lo verías súper fácil. El de The Witcher 3, como yo estoy diciendo, pues así es como debería verse. Pues no, en este se ve la mierda, es azul y debería verse con relieve, se debería ver aquí igual pero acercado, ¿sabes? I wonder what this place was. De vez en cuando los personajes me gustaban más en Risen... No sé si era en Risen 2 o en Risen 3 donde los personajes hablaban mucho y te daban su opinión de las misiones y tal. Creo que en este los personajes hablan menos y te dicen más gilipolleces. Es decir, aquí duras, por ejemplo, cuando te acercas a una zona del mapa que es difícil, te dice esta zona va a ser peligrosa. O si te acercas a una zona con NPCs te dice seguro que aquí hay muchas historias que contar, tal. Pero realmente no te da su opinión de... Yo qué sé, de las misiones. Muy pocas veces salta en medio de una misión a decir alguna frase. Y a mí eso me molesta porque en el Risen 3 era una cosa que estaba puesta bien. No sé si en el 3 o en el 2, pero que estaba puesta bien hecha. Y aquí como que el personaje... Da igual que lleves porque hablan muy poco. No me gusta. Quiero que, si llevo un personaje, quiero que participe en la conversación, que se meta por en medio, cosas del estilo. No que llevar una máquina que pegue y ya está. A ver. Hey, you, what are you doing? You're scaring away everything within a day's walk. Sí. You crash around like that, you'll scare off anything you can eat and attract everything that wants to make a meal of you. I don't know these forests. That's as plain as a horny troll in your sleeping sack. You'd better learn quick if you want to stay alive. You're scaring away the prey that is my livelihood. It's hard enough bringing in the food I have to, without some big-footed oaf crashing through the forest. Still, seeing as you aren't a natural hunter, maybe you'd like to buy some goods from me. Before we go on, explain to me again, who said you could give Leonard his bow? He needed it, so I got it for him. You might think you were being helpful, but that wasn't. Leonard needed to learn a lesson. How's he gonna do that now? What do you have to trade? Ah, coño, tiene mierda para vender. Esto ya lo miraré yo fuera de cámara. Ah, la espada está bien. Quita más, pero es que me hace falta mucha estadística, tío. Las armas necesitan un huevo de estadísticas. Es como que al principio del juego solo puedes usar 3 armas y después se desbloquean un montón, pero después de subir un montón los stats. You're a hunter? Yeah, I found my place. This is where I belong, with nature and for nature. I want nothing to do with Goliath. Why not? Too much talking, too much bullshit. Out here, peace. But you look like a talker. Is that why you're here? To talk? What are you hunting? Whatever I find. You can't be too picky if you want to hit Goliath's quota and feed yourself. You won't catch anyone in Goliath roasting a rot boar. They're missing good meat. ¿Cómo? Instrúyeme. A ver. Do you want to stay a hunter? Nothing wrong with hunting. Let other people kiss ass and climb ladders. I want to stay out here. It's bad enough they send me these half-baked apprentices. You don't like apprentices? Apprentices want to be hunters. I get people who don't want to be anything else, so get sent here. You don't think they deserve a chance? Sending them here just gives them a chance to get killed. Live day to day, having to hit your quota of meat to send home, while you train people who don't want to be here? I went hunting with Leonard a few days ago. He was so clumsy, he brought a whole pack of raptors down on us. We got home here with no meat, and all of those damn raptors followed us right back here onto our hunting grounds. I'm not doing that again. You're scared? Only an idiot wouldn't be. If you want to try it, I won't stop you. Me?
Como quiera que me cargue a los raptores, rapiñadores son los raptores, eso. ¿Los he matado ya? A lo mejor sí, ¿eh? Teach me something. Sure. ¿Qué tienes tú? Vale, este es el instructor. Todos los instructores se agrupan por si es de supervivencia, de combate y tal. Todos te aprenden todo. Es decir, los instructores de supervivencia tienen todas las habilidades de supervivencia. Es decir, solo necesitas uno. No hace falta que... Esto está bien. No hace falta que te vayas a un instructor específico que tiene armas de 2 manos y está en la ciudad y lo tienes que desbloquear. Lo que pasaba en el Risen 2, creo recordar. Que tenías que irte a hablar con uno que era el único que te aprendía el de pistolas maestro, no sé qué cojones. Aquí no. Mucho más fácil esto. Si uno es instructor para todo, coño. No para solo una habilidad en concreto. About the raptors. Los dos juntos. Have you found the raptors' trail? They've been moving around a lot, but it looks like they're to the west of here for now. A berserker was killed. The body was found in the forest. The forest is a dangerous place. The berserker who was murdered was called Asgore. Did you know him? Asgore? That asshole. Yeah, I knew him. I kept out of his way. He kissed Ragnar's ass and treated everyone else like rot-bore shit. When were you last in the forest by Goliath? I don't know. Not for a year. This is the best area for hunting, and all Goliath cares about is me filling my quota. As long as I send them meat and fur, I can stay out here away from small talk and politics. Do you always hunt with a bow? A bow? Traps? You should always try and kill at a distance. Learn that, and you will live longer. I'm here to feed berserkers, not the creatures. You didn't like Asgore. I didn't put myself in a position where I needed to. Little shit won't be missed. Sounds like you had a grudge. I think most people are assholes. You only asked me about Asgore. Sociable guy, aren't you? Sociable just means happy to talk shit. I don't talk shit. What's with all these questions? Is some asshole trying to pin this on me? I'm questioning anyone I meet out here. If you want an alibi for me, you'll have to go out there and speak to the raptors. Is that your only alibi? I'm a hunter. You want to know where I am? I'm always here in the forest. Pero este no dice, no creo que haya sido tú, ¿eh? A este no le ha dicho eso. Qué raro. Ah, por cierto, me están dando más de experiencia. No para de saltarme 210 de experiencia. No me salta el número justo porque tengo esto. Tengo el amuleto del proveedor puesto que me da practicante. La habilidad de practicante. Y la habilidad de practicante es la de... esta. La de más experiencia al completar misiones. Y como la llevo puesto, pues todas las misiones me están dando un pequeño extra. Que en vez de 200 me da 210 y cosas así. Vale, entonces este no ha sido. About Asgore's murder. Garen just wants to hunt. He didn't like Asgore, but I don't think he killed him. Besides, if he had killed Asgore, he'd have used his bow, not a sword. Yeah, all Garen wants is to hunt. He'd have no motive for this. It's not conclusive, but I don't think it was him. I agree. I don't think it was him either. Let's take him off the list. You're making good progress. Que tú no informas a nadie, que a Ragnar informo yo. ¿Te caigo bien? Do you think we make a good team, Duras? Two experienced warriors like us? I feel like there is nothing. Ha subido de nivel el S, me dice otra cosa. Antes me decía que somos un equipo. Pero de todas formas es que no puedo mirarlo en ninguna parte. Sigo teniendo el mismo problema que tenía en el streaming pasado. El Elex no te da nombre. No te da nombre, o sea, no te da número. Nivel. Un 10% de barra. ¿Cuántos puntos son eso? No lo sé. Frialdad, neutral. ¿Cuántos puntos son estos? ¿Dónde está la barra que me dice los puntos? No está, no aparece en ninguna parte. La barra de amistad con el compañero, ¿dónde está? No te lo dice, es un estado oculto también.
Es como que te pone la barrita, pero no te dice el número. Y es como, pero tú eres tonto, me quieres dar el puto número, tío. Quiero decir, el número existe, pero no te lo pone. Why don't we hunt them together? I've had one apprentice almost get me killed. I don't need another amateur risking my life. And that's what you'd be doing. You've already gone in my way over Leonard's bow. Hijo puta. Very well. Let's take care of these raptors. ¿Sí? No. Mierda. About the raptors. Me lo ha dicho, pero no para con... ¿O sí? ¿Te mueve? No, no se mueve, tío. Está la frase mal traducida. About the raptors. I can take care of these raptors myself. Then can you leave your belongings here? That will be easier than collecting them from your body later. No raptor is killing me. Misión, esperando. Vale, pero ¿qué raptores son? Porque no sé cuáles son. Es que si están aquí alrededor las podemos hacer. A ver, acabo de ver el nombre de la misión y ya se me ha olvidado. Soy gilipollas, literal. Era... ¿Cuál era? Esperando esta. Hostia, vale, no se puede hacer. Son las criaturas que están aquí al oeste. No la puedo hacer. El rapiñador errante sí los puedo matar, pero el líder de la manada no, porque es calavera. No puedo matarlo. Bueno, pues esa misión se va a quedar ahí un trecho. Pues mola el Elex, me parece el estilo de Risen 1. Yo pensaba que era full futurista. Mira, espera un momento, venga, voy a enseñarlo. Esta zona, como has visto, es full bosque, full medieval. De hecho, mira, me voy a Goliath. Y en Goliath se ve, pues, como una aldea medieval, ¿no? ¿Ves? Pero si yo hago esto, mirad. De repente estamos en una aldea medieval, pero yo hago esto. Y me voy a... Esto es Mad Max, ¿vale? Aquí no tengo teleport, no lo puedo enseñar, pero esto es Mad Max, básicamente. La peli de Mad Max, ¿la habéis visto? Pues esto es lo mismo. Pero si yo me voy aquí y me voy a Hortal, pues pasa esto. ¿Recordáis la aldea medieval, eh? ¿La recordáis? Pues... esto ya no es una aldea medieval, ¿eh? Esto ya no parece una aldea medieval, ¿eh? Es como... The Cleric Stronghold. No wonder so many of them want to spend time outside of Ignadon. ¿Veis? Como aquí ya es full Transformer, ¿eh? Te alejas 30 kilómetros medieval, ¿eh? Mira, hay incluso... Sí, es que mira. Hay incluso máquinas expendedores. Y las puedes usar. El problema es que te cuestan monedas antiguas y no quiero gastar monedas antiguas. ¿Qué os parece? Increíble, ¿eh? Sí, parece futurista. Si los robots estos son calaveras. No les puedo hacer nada. A ver, de hecho lo pone. Sí, míralo. Coloso de combate clérigo. O sea, la calavera ahí. Me ha matado un golpe. Y luego tenemos... y luego tendríamos... ¿Cuál? A ver, otra ciudad. Bueno, la ciudad, esta no me acuerdo cómo se llamaba esta. La ciudad cúpula. Pero esta sería una mezcla de las dos. People say we're crazy to believe in nature, and then they put their trust in a thing like that. Esta ya sería, bueno, tiene aquí campamentos y tal, pero bueno, son casas más normales, ¿no? El problema es que no puedo entrar. Aquí no puedes entrar sin autorización. Tengo ya la misión para pillar la autorización, pero no... Y no puedo, ¿por qué? Porque hay una barrera mágica. Porque si algo le gusta a Piranha Bytes es hacer barreras mágicas. Y no puedo pasar. ¿Veis la barrera? A subir de level por historia empiezas en una zona... No, el mundo es abierto, me estoy tepeando. Me estoy tepeando entre zonas. O sea, todo esto sin carga. Todo el mapa me estoy tepeando entre zonas.
en los teleports. Pero todo esto es mundo abierto. Podéis ir donde quieras. El problema es que al entrar en una zona no hay una carga. Quiero decir, si tú te estás refiriendo si de aquí a aquí hay una carga, no hay una carga. Aquí pasas por el puente y de repente la zona se va convirtiendo un poco más va cambiando la ambientación. Como en el WoW, por ejemplo. Si has jugado al WoW, el WoW que tenía distintas ambientaciones entre zonas, ¿no? Aquí es más o menos lo mismo, pero a lo bestia. Aquí no hay ninguna zona bloqueada. Aquí, a ver, te bloquea la zona un bicho. Hay un bicho calavera que a lo mejor está en medio del camino y por ahí no puedes pasar. Pero porque es calavera y te mata. Pero si consigues huir de él, te lo puedes saltar y pasas. Que es lo que pasaba en el puto Gothic, coño. Y el nivel nada, el nivel va aparte. El nivel es el nivel del héroe, que va por experiencia. Te sale aquí. Cada vez que subes de nivel, por cierto, te sube la... Creo que te sube la vida. Te sube la vida y los stats base. No estos, pero al parecer los stats base de resistencia y tal, al parecer te suben un poco. En The Witcher 3, por ejemplo, también pasaba eso. Mira ese bicharraco que hay ahí. Tío, que es más feo que su puta madre. Voy a acercarme para que lo veáis. Porque como entiendo que el pavo este no me lo voy a cargar hasta dentro de 4 años. O hasta que dentro de 40 niveles. Mira qué bicharraco. Tritón. ¿Qué coño es esto, tío? Ha matado a duras ya. Y otra vez se me ha desequipado el escudo. ¿Puedo bloquearle un golpe? Ah, pues sí que puedo. Hostia, el escudo, cómo carrilea. Sí, mira, sí que se puede bloquear. Y eso es un mutante. Ah, me rodean y me matan. Obviamente. Todos calavera, por cierto. Pero sí, se puede hacer. Te puedes meter encima de una casa y con el Duras disparando de vez en cuando te lo haces. Te baja un calavera. A ver. Tú. The Rock. Hey you, what's new from the south? You mean Idan? No, I'm talking about the real south, the deserts of Tavar. Why are you interested in Tavar? I'm sick of the shit here. Berserkers, clerics, fuck them all. It's all laws, commandments, rules, it's bullshit, all of it. Fuck rules, fuck laws, fuck the berserkers. The outlaws in the desert are the only truth. Freedom, profit, no bullshit. El problema de los proscritos es que su build es una mierda. La build de los proscritos son armas a distancia. También tienen armas de rango. Yo qué sé, o sea, armas melee, llave inglesa y cosas así. Palo, bate y cosas del estilo. Pero es que la build que tienen es de droga. Es de craftearte droga, que son buffos temporales. Then why don't you go to Tavar? I don't have the stores I need to get there, or the shards. But I know I could earn what I need. If I could just get the supplies I need to make it there. What is a berserker doing here? I got sent to Abessa with the World Heart, the one to the south of here. Ahora iremos ahí. Fuck them. I'm not going back there. The berserker Ascor has been murdered. Ascor? How did that happen? Were you close to Goliath 3 months ago? No, I was out in the forest gathering supplies before I traveled out to the World Heart. I've not been close to Goliath for a year. Once I had the supplies, I came straight out to Abessa. Wait, you don't think I was involved, do you? Did you know Ascor? Yeah, he was an arrogant asshole. He'd have done anything for ¿Por qué promotion. cojones mi personaje, tío, con las gafas y todo, parece, y haciendo estas preguntas, parece un investigador privado de aquí del mundo, ¿sabes? You don't seem happy Míralo. as a cultivator. Did you ever think of seeking promotion? Man, I would have to be able to Parece read. del CSI aquí You can't preguntando, exactly climb ¿sabes? the career ladder if you can't read. Ascor could. Como pueda dejarle las gafas todo el juego, se las dejo. Le quedan bastante bien. Especially if they weren't born in Goliath. Do you have proof of where you were 3 months ago? I don't know. I don't keep a diary. Depends on the day and the orders. Sometimes I was digging shit alone. Sometimes finding supplies alone. Sometimes marching around and building stuff where they told me to. Those days I was with people. I just did whatever they said.
I didn't want to be exiled to the valley. What weapon do you use? A sword. I hate it. That's another reason I want to join the Outlaws. I've got myself a gun, but I want some real weapons. I don't think you killed Ascor. Shit, what? You thought I did that? No way, I wouldn't have risked that, even though he was an asshole. As you say. I will get you the supplies you need. Thank you. I need dried meat, you know, ration packs. And I'll need water and some sort of a weapon if you think you can get them. The water and the meat, well, there should be a number of places you can find those. As for the weapon, well, there's a farm above here. There are some outlaws there that have taken the place over. They're bound to have a weapon that will let me fit in when I get to Tavar. El nuevo proscrito. About the supplies you need. How much water do you want? 8 full bottles should be enough. But just water, not alcohol or anything, right? Aquí tienes. I have the water you wanted. Great. That'll stop me from drying out. Pero dame experiencia o algo. How much dried meat do you need? I think a half-dozen ration packs should do it. That won't weigh me down too much. I'd take less, but I'm not likely to find any food until I get to the fort, am I? Here are the ration packs you wanted. That's what I need. That should be enough to keep me going until I can make it to the fort. Ah, esto es un lanzagranadas que había por ahí, ¿verdad? Se lo doy, Here's no a lo quiero. grenade launcher from the farm. Is that what you wanted? Yeah. That is exactly the thing I had in mind. Anyone making trouble with me now will regret it. Do you need anything else? No, I have everything I need thanks to you. You don't know what this means. I can get to Tavar and leave the past behind at last. Here, I took this from the Berserkers. They gave me it to trade for supplies, and I suppose now I have, in a way. My life as an outlaw begins. That was well done. Ah, que a Duras le ha gustado que un berserker, que haya transformado un berserker en... I owe you. Thanks. Thanks for helping me. Vale. About Ascor's murder. Rock wasn't anywhere near Goliath when the murder was committed. He didn't like Ascor, but I don't think he could have done it. I'd say he didn't kill Ascor. I didn't think you would have the opportunity, but Ragnar insisted I look into him. I guess Ragnar was wrong. You're making good progress. I'll keep Ragnar informed. Que tú no informas a Ragnar, coño. Excellent. Ah, te caigo súper bien ahora. Do you think we make a good team, Duras? 2 experienced warriors like us? Sí, el problema es que no veo tu barra de amistad, pero bueno, la tienes, ¿no? Estupendo. Vale, he transformado un berserker en un outlaw, que es un proscrito. ¿Quién me queda, coño? Vale, me queda el pavo ese y ya está. Que aquí otro corazón del mundo. Esto tengo que ir a pata, tío. Vale, no puedo atravesar esto porque aquí hay calaveras. Así que tengo que ir por el camino. Bueno, vamos para allá. Afortunadamente, como llevo las gafas esas, me salen los enemigos. Los puntos de los enemigos me salen por el camino, gracias. Y así puedo ver a un enemigo a larga distancia. Vale, ese puedo cargarme. Es que no quito nada, tío. Otra vez, tío. Cada vez que me cambio al arco, tío. Cada vez que me cambio al arco se pone... se me quita el escudo. Dale, dale al escudo. Ahí, ahí, Duras. Es que no quito nada yo, mira. Le doy un golpe y ni se nota el daño que le hago. No quito nada. Pero el golpe con el escudo casi siempre le stunea. Y eso es bastante útil.
Así que esta es mi manera de jugar. Es que lo tira al suelo casi siempre, lo del escudo. A los enemigos de este tamaño, más o menos, los tira todos al suelo. Aquí es donde estaba el otro compañero, el compañero que es un albo, lo encuentras aquí. En la caseta esta. Este habla directamente, de hecho. Hay otro enemigo. Eso es una bestia de la sombra de aquí, del Elex. Eso de ahí. Me mata, por cierto. A ver. Si le doy al 7 en lugar de al tal. No saca el escudo si le doy al 7. O sea, tengo que sacar el arma. Cuando me pongo el arco tengo que sacar el arma y luego darle al escudo. Joder, vaya coñazo. Hay otra bestia de la sombra de esas, de aquí del Elex. Es calavera, también me mata. Sí, esa es la frase que más se repite en este juego. Ver a un enemigo y decir, es calavera, me mata. Esa es la frase que más se repite en este juego. Bueno, el arco vale para darle a distancia a los enemigos. El problema es que a veces la flecha se va a tomar por culo. Hostia, ¿le he dado en serio? Otra vez. Al suelo. Al suelo o stuneado, tío. Es que es... El escudo me está ganando. Pero sí que es verdad que necesito un escudo más fuerte. O que sea más grande. Porque el escudo este, si me atacan por la espalda, por el lado y tal, no bloquea. O sea, bloquea por la parte del escudo. Es un poco coñazo, la verdad, el combate del puto Elex. No es como en el Gothic. En el Gothic 1 en el Gothic 2 tu personaje es una mierda, pero con enemigos de mierda puedes defenderte. Aquí es que es una locura. Es que incluso los enemigos de mierda tienen muchísima vida. Vale, este es el pavo que está aquí. Thorgal. Hola. You've done well getting here alive. Are you a sentry here? Yes. My name is Thorgal. Just stay clear of the World Heart while you're here, then we'll get along fine. There won't be any shit, okay? Anything happening around here that I should know about? I don't know. We don't have the manpower to patrol outside the palisade. It's pretty dangerous out there. You'll need to keep an eye open. There are plenty of ambush sites. What are you doing here? Take a wild guess. The large plant should give you a clue. We've spent a lot of blood protecting this World Heart. Lives of the present to build a future for us all. Your post seems undermanned. Ragnar sent the men we could spare. I sent some of them with one of our cultivators to a farm near the domed city. We thought they would be able to drum up some supplies for us, but instead they've disappeared. It can't be good that they aren't back yet. It's bad enough that the group is missing, but Rock, our cultivator, is gone too. I really need Rock to help me look after the World Heart. He's the expert. I can look for this missing cultivator. You would? That would be helpful. But be careful. There has to be a reason why he hasn't returned yet, and you might just walk into it. I think I know the reason he hasn't returned. You do? Why? What's happened to him? Your cultivator, Rock, went to join the Outlaws. The Outlaws? Why the hell would he do that? You sure? Yeah. I can see you're sure. Why would he betray us? I wouldn't want to trade places with him when Ragnar finds out. I'll have to rethink how I select people in the future. An outlaw. He won't last 5 minutes, the idiot. Oh well, named Rock? No lo sé, veremos su futuro cuál I suppose he'll get what's coming to him.
Se ha cancelado, el hombre desaparecido. Bueno, pero esto no me la canceles, dámela por completada. El hombre desaparecido, que era traerlo aquí a Rock. ¿Qué puede hacer? Que se vaya con los proscritos o que se quede con esto. Pues ya le he dado todos los materiales antes y se ha ido con los proscritos. Pero tampoco sabía que me iba a dar esta misión, no es justo, pero bueno, va. Ascor is dead. Dead? What the hell happened to him? He was murdered. Damn. I knew it. He was just too ambitious. Can you think of anyone who might have done it? Me? No. Well, not specifically. He's ambitious. Was ambitious. He always wanted to become a paladin. Last I heard, he was due to be tested by Ragnar along with some other candidates. Passing that test was all he ever wanted. So, what do you think got him murdered? I don't know. Ascor was a good man. Well, he was to me. But he could wind people up. Maybe he got the wrong person pissed with him. Maybe someone else was as ambitious as him. You knew Ascor well? Yeah, I asked if he could come out here on this assignment. But he stayed back in Goliath so he could take the warrior test. Pues no la hizo. When did you last see Ascor? Just over 3 months ago. Not long before I came out here. How long have you been away from Goliath? Just over 3 months. Since then, I've been here, trying to survive in the beautiful islands of Abessa. Trying to manage an outpost with too few people and too few supplies. And you have witnesses to your whereabouts? Yeah. More if we can find that missing supply team. This camp by the World Heart is where I've been, and this is where I'll stay until the warlords order me back. You must be good with a sword to have got posted out here. Not good enough to hit someone in Edan from here, if that's what you mean. It's obvious you didn't do it. Yeah, well, I hope you'll find who did. I think Ragnar must just have wanted you eliminated from suspicion. He said to question me? Yes, Duras told me. Duras? Well, he's a man who stands by his duty. I hope the two of you find the murderer. I'm working on it. Look into whoever might have been a rival for Ascor. That's my advice. Keep your eyes peeled. Things get dangerous quickly here. Vale. About Ascor's murder. Thorgal wasn't anywhere near Goliath at the time of the murder, and he has witnesses to prove Duras te admira. What? Yeah, he's also too skilled a fighter to have left Ascor such a bloody mess. So, he's out as a suspect. You recently became a warrior, didn't you? You and Ascor are both eligible to be paladins? Yes, but trust me, I'm happier with my job collecting waifs and strays than becoming a paladin and going out to the front lines. I think I'm making more of a difference doing what I'm doing. Ascor, though, was a driven man. Becoming a paladin was all he wanted. You were right. The investigation was a waste of time. It must have been someone outside Edan. All of his suspects are innocent. Hostia, vaya cantidad de experiencia, loco. He is certain one of them did it. He's not often wrong. Then who do you think it was? I don't know. Then tell Ragnar that. What about Baron? He didn't have a proper alibi, did he? Do you think we make a good team, Duras? Two experienced warriors like us? Te admira. I feel like there is Lo nothing siguiente es Duras se ha enamorado de ti. Ay.